Por eso, mis amados, una vez más, bienvenidos a Shed Hajil. Prevenir es mejor que curar. Y el día de hoy vamos a empezar a tratar el tema de la diabetes. La diabetes, una enfermedad que a nivel del mundo es una de las mayores causantes de muerte en adultos y también en niños. Vamos a comprender que la diabetes encierra tres tipos diferentes. ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esos tratamientos que el hombre está ofreciendo, que la medicina ofrece, que la ciencia ofrece? Pero lo más importante y el propósito principal de esta serie es comprender cuál es la raíz, porque así como el hombre aparentemente trae una cura, pero también vamos a ver que tiene efectos colaterales adversos, también vamos a comprender que el Eterno trae una solución, trae esperanza, y es algo que no prevalecerá, es algo que durará para siempre, es algo que no va a traer algún efecto colateral en tu vida, es algo que realmente va a traer paz y descanso a tu alma, a tu cuerpo. Por eso quiero que iniciemos con una información. Como les decía, vamos a arrancar como lo hemos hecho a través de lo que nos dice la ciencia, a través de la parte de la ciencia. Y quiero que comprendamos, como les decía, usted nos puede seguir a través de la fanpage del Rue Pablo Escalante. Allí nos puede visualizar las imágenes y los mensajes que tenemos en esta oportunidad. Y vamos a ir comprendiendo lo que significa esta enseñanza del día de hoy. Y vamos a ver qué es la diabetes, ¿cierto? Es algo que de pronto usted ha escuchado, de pronto usted dirá, uy, yo la padezco, soy una persona que tiene diabetes, soy una persona o conozco a alguien que padece diabetes. Y nos dice que la diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas, porque esta glándula, más que un órgano es una glándula, no está sintetizando la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, no está generando la insulina que el cuerpo necesita. La elabora de una calidad inferior, hay unos que sí la elaboran, pero no es de una calidad eficiente para que el cuerpo funcione de la misma manera. Por lo tanto, en otras ocasiones el páncreas no es capaz de utilizar esta insulina de la forma eficaz que se requiere. ¿Qué quiere decir? Quiero comentarles que la insulina, usted dirá, bueno, pero ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de la glucosa en sangre. ¿Qué es la glucosa? El azúcar. ¿Cómo así que nuestro cuerpo tiene azúcar? Claro que sí. Son los llamados hidratos de carbono. ¿Para qué nos sirven estos hidratos de carbono? Son los que, luego de ser transformados a través de las enzimas, son las que nos van a dar esa energía, por decirlo así, las que van a producir energía a nuestro cuerpo. Entonces, ¿realmente son importantes? Claro que sí. Pero vamos a continuar comprendiendo, y es que esta glucosa o este azúcar permite, aparte de generar energía, permite una serie de transformación aún de los alimentos que ingerimos. Vemos que la insulina permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células. ¿Qué quiere decir? Que no, digamos, yo consuma algo con azúcar e inmediatamente ese azúcar, ya sea en un dulce, en un chocolate, en un pan, en un cereal, empieza a transportarse de forma desordenada, no sé, a través de nuestro cuerpo. No, claramente no es así. Ella, de una u otra forma, debe ser sintetizada y transportada al interior de las células a través de la hormona llamada insulina, en donde esta va a ser transformada posteriormente, como les decía, en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Entonces, esta energía no es que, uy, hoy amanecí con las pilas puestas, no, como decimos aquí en Colombia. Esta energía tiene que ver aún con el funcionamiento de nuestro cuerpo, la movilidad, básicamente en eso. El simple hecho de que podamos movilizarnos, hablar,
ver, cumplir con funciones vitales. Además, la insulina ayuda a que las células almacenen este azúcar, esta glucosa, hasta que su utilización sea necesaria. Es como en palabras un poco más claras, es como si la insulina fuese ese cuartico, esa alacena en donde almacena, valga la redundancia, esa azúcar, esa glucosa. Y dice, bueno, yo voy soltando de la despensa esta glucosa a medida que el cuerpo lo requiera, ¿cierto? Ese es el funcionamiento en lo que podemos encontrar. Pero ¿qué pasa en las personas con diabetes? ¿Cierto? Vayamos meditando. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre. ¿Qué quiere decir eso? Hay una hiperglucemia, ese es el término. Hiper, un sufijo que significa elevación, glucemia, azúcar, elevación del azúcar, ya que no se distribuye de la forma adecuada. Este es el caso de la diabetes. Y quiero que comprendamos que hay algo muy importante, y es que la glucosa elevada puede ser perjudicial para todo el organismo. O sea, el hecho de que usted, voy a hablarlo así coloquialmente y de pronto hasta en forma de chiste, pero usted puede decir, bueno, de pronto es que yo tengo mucho azúcar, es que soy una persona muy dulce. Realmente no tiene que ver con eso. Vamos a comprender que el hecho de que haya un nivel muy elevado de azúcar en medio de la sangre va a traer consecuencias perjudiciales para todo el organismo, principalmente para los siguientes órganos. El corazón, el riñón, arterias, pero por lo que las personas que tienen diabetes y no lo saben o no la tratan, tienen más riesgo de padecer problemas precisamente en estos órganos. Si afecta el riñón van a tener problemas renales. Si afecta al nivel cardíaco, pues problemas de infartos, problemas de arritmias. También algo que he visto mucho aún en medio de mi trabajo es que personas con diabetes a largo plazo pueden ser afectadas aún en su visión. La pérdida de la visión es una de las causas por las cuales la diabetes ya está muy avanzada y está en los peores de los casos, pues amputaciones de los miembros inferiores. Y pues esta parte ya es un poco más complicada y más adelante la vamos a ir tratando. Entonces, como les decía, realmente es una enfermedad que en exceso produce efectos a largo, a corto y a mediano plazo. Y vamos a seguir comprendiendo a lo largo de nuestra enseñanza los tipos. Y usted puede ver unas imágenes que hasta pueden ser un poco cómicas. Y dentro de los tipos encontramos que, como tal, no es que haya una causa específica, según los médicos, según la ciencia, pues lo sabemos que es una enfermedad crónica, como les decía, cuando el páncreas no genera esta insulina, pero digamos como tal una causa exacta de por qué el páncreas no quiere generar insulina, no se conoce específicamente, pero sí han tratado de tratar de dar una explicación a través de la determinación de los tipos de diferentes de diabetes que existen. De hecho, el momento de aparición de la enfermedad, las causas y los síntomas que presentan los pacientes, pues dependen mucho aún del mismo tipo de diabetes que está presentando. En este caso quiero contarles acerca de 3 tipos de diabetes. El primer tipo de diabetes, como lo pueden observar en la imagen, aparece generalmente en niños. Entonces, crónica es una enfermedad que significa que es muy grave. La palabra crónica es que es muy grave y que puede afectar a cualquier persona. Como les decía, no respeta. En este caso, la diabetes mellitus, también lo puedes escuchar con ese término, la diabetes mellitus tipo 1 aparece generalmente en niños, aunque también puede iniciarse en adolescentes y adultos.
suele presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares. Porque por lo general siempre preguntan, ¿hay alguien en tu familia que padezca diabetes? Entonces, si tu mamá es diabética, tú también vas a ser diabético. Y es donde empezamos a hablar de esas herencias, no solamente genéticas, sino también a nivel de espiritual, ¿cierto? Es algo que hemos venido comprendiendo, que es algo que tampoco podemos ignorar. Y no quiere decir que vayamos de una u otra forma a ignorar esa parte o también a querer espiritualizar todo. No es así, pero sí debemos ser conscientes que la enfermedad es una maldición. Y es algo que el Padre no ha llamado para sus hijos, es algo que Él no ha determinado para sus siervos. Y pues en este caso, dice que algo más que les quiero contar de la diabetes tipo 1 es que se produce una destrucción de las células que producen la insulina en el páncreas. O sea, está la hormona, hay dos hormonas que produce el páncreas, está la insulina y hay una que también se llama el glucagón. En el caso vamos a específicamente hablar de la insulina. Y dice que en la diabetes mellitus tipo 1 aparece una destrucción, aparecen unas células que van a producir la destrucción de esta insulina en el páncreas. Son llamadas las células beta. Son como si fueran unos autoanticuerpos. Es decir, en otras palabras, el organismo va a atacar a esas propias células como si fuesen unas células extrañas, como decir, ustedes son unas intrusas en el cuerpo y por ser intrusas pues tenemos que erradicarlas, tenemos que sacarlas. Y pues vamos a comprender que esto es algo muy común en las enfermedades autoinmunes, como lo aprendíamos en la artritis reumatoide. El mecanismo inicial que induce la aparición de estos anticuerpos no está totalmente identificado, es algo que dice la ciencia. Entonces, como podemos observar, la diabetes tipo 1 empieza a afectar desde los más pequeños. La tipo 2, bueno, vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus tipo 2. Y en esta vamos a comprender que surge en la edad adulta. Entonces, característica particular de la diabetes mellitus tipo 1, niñez y adolescencia. De la 2, adultez. Su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es unas 10 veces más frecuente que la tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que, aunque haya mucha, no puede actuar. Recordemos cuál es la función de la insulina: transportar esos hidratos de carbono a las células para que posteriormente sea convertida en energía. ¿Qué quiere decir en las personas con diabetes mellitus tipo 2? Que hay una disminución de esta acción de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que no está funcionando de la manera correcta, ella no está transportando el azúcar como debe ser, no está haciendo la transformación de hidratos de carbono en las células para que se forme esa energía, por lo tanto empieza a afectar la mayoría de órganos, de tejidos, de músculos. Y por eso es que no se puede actuar de la misma forma. Dice que también podemos comprender que es un componente mixto. Por un lado, es donde hay menor insulina en el páncreas y por otro, esta insulina funciona peor en los tejidos. Es como también si hubiese una resistencia a esta hormona. Su principal causa es la obesidad. Entonces aquí empezamos a hablar de los gorditos, de las personas que no tienen ese hábito balanceado de estar comiendo sanamente y pues por X o Y motivo empieza la obesidad. Dice que porque es más frecuente en personas con alto peso, porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad de los receptores de la insulina. Es como si el tejido graso no diera el paso, obstruyera el paso de esas células que quieren transportar esa energía, siendo la causal de que más adelante ayude al buen funcionamiento de los tejidos y del resto del cuerpo. Vemos que esta es una de las más frecuentes y tenía la oportunidad, haciendo un paréntesis, de leer algunas de las estadísticas, y una de las estadísticas más cercanas la hicieron en el mes de noviembre del año pasado,
aquí en Colombia. Y nos cuenta uno de los medios de comunicación aquí más masivos en nuestro país, que la diabetes aquí en Colombia es una de las enfermedades que está siendo un auge o que va en auge, o sea, que va en crecimiento. Y pues digamos que más que se propague la tipo 1, es la tipo 2, digamos la mayoría en adultos. Y vamos a comprender precisamente las causas. Y dice que va en aumento y que es una enfermedad grave de una u otra forma porque primero, a nivel económico, afecta al país, según estas encuestas, porque los tratamientos son supremamente costosos, las medicinas para llevar una vida aparentemente normal para una persona con esta enfermedad es costoso. El nivel de vida de una persona con diabetes no es fácil, pero para poder sobrellevarla requiere de un sinfín de tratamientos que para las entidades prestadoras de salud aquí en nuestro país requiere de un alto costo, de aumento de tal vez de impuestos, no sé, de cuotas moderadoras, de rangos de precios, etcétera. Tanto así que en ocasiones están las entidades prestadoras de salud también que niegan este tipo de tratamientos a las personas y por eso es una de las enfermedades más comunes en la muerte. O sea, es las que más provoca la muerte. No solamente porque es un enemigo silencioso en muchas ocasiones, sino porque también el tratamiento es costoso. Entonces, eso era como un puntico para continuar con nuestra descripción. Vamos a hablar acerca de la diabetes gestacional. ¿Cómo así? O sea, ya hemos hablado de 3. Diabetes mellitus tipo 1, mellitus tipo 2 y también va a afectar a nuestras mamitas, a nuestras maternas. También puede ocurrir. Dice que la diabetes gestacional durante el embarazo ocurre porque la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. ¿Se acuerdan que les decía que la insulina es como si fuera una despensa que va guardando los niveles de azúcar, va guardando la glucosa y la va transportando a la medida que el cuerpo lo requiera para ser transformado posteriormente en energía? En este caso, dice que aumenta mucho, o sea, como si la despensa se llenara. Incrementa tanto esas reservas de energía. A veces este incremento no se produce, lo que puede originar una diabetes gestacional, ¿cierto? Suele desaparecer tras el parto, está esa posibilidad, pero estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente bastó con el embarazo, sino que más adelante pueden quedar ciertas secuelas. Y hay algo que les quiero compartir y es acerca un poco de la genética. Es algo que no podemos dejar de lado a través de nuestra enseñanza. Y es que la genética tiene mucho que ver en este punto. Y es que la diabetes, la mayoría de personas dice que es hereditaria, debido a un carácter genético recesivo presente en alrededor del 20% de la población mundial. Pero antes de continuar con las causas, con los síntomas, quiero que hagamos una pequeña reflexión y empecemos a evaluar cuáles son nuestros hábitos alimenticios, porque digamos que no podemos ser inconscientes y decir, no, es que a mí me dio diabetes porque eso fue el diablo que me quería ver enferma, ¿cierto? Porque aquí no solamente vamos a hacer conciencia a nivel del alma, sino también vamos a hacer conciencia a nivel de lo racional, de lo que tú y yo podemos hacer para evitarlo. Por algo esta sección se llama Prevenir es mejor que curar. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que hay un gen recesivo que puede ocasionar en un 20%, del 100%, un 20% puede afectar genéticamente la diabetes como causa hereditaria, también puede ser, diría yo que el 100% de las cosas puede ser por hábitos alimenticios
que determinan la manifestación de esta enfermedad. En este caso, pues, antes de que de pronto la llegues a tener, tuviste una vida súper desordenada a nivel alimenticio. Aún hay personas que ya han sido diagnosticadas, pero aún no se han concientizado de lo que tienen y no están siendo controlados con una dieta, con una alimentación balanceada y mucho menos tienen un acompañamiento médico de controles que deben hacerse trimestralmente como mínimo, lo cual permite que no haya un estilo de vida, entre comillas, normal. La diabetes tipo 2, a diferencia de la tipo 1, tiene como un disparador una dieta mal planeada. Entonces empieza a meditar tú que me escuchas, amada mujer, amado varón, joven, jovencita, empieza a meditar. ¿Qué es lo que está haciendo ocasión para que esta enfermedad se empiece a propagar en tu vida? Entonces piensa, ¿tienes una dieta muy mal planeada? ¿Qué clase de alimentos estás consumiendo? Ahora, una persona sedentaria, el hecho de que se la pase en la cama, sentado, durmiendo, que no haga algo para ejercitarse. También podemos comprender que el simple hecho de el consumo de azúcar en exceso, porque inmediatamente cuando nos hablan de diabetes, si la mezclamos la relacionamos, perdón, la relacionamos directamente con el azúcar. Entonces, ¿por qué le dio diabetes? No, eso es porque se la pasaba comiendo dulce. No, no necesariamente. Digamos que sí es un factor de riesgo, pero ya sabemos cuál es la causa y sabemos que es algo más a nivel hormonal. Pero de que tiene que ver los malos hábitos alimenticios, tiene que ver. Y es algo que tú debes empezar a meditar, ahí donde tú estás. Aún si tú eres madre, si eres padre y tienes niños pequeños, digamos que los niños, los adolescentes tienden a tener una vida muy desordenada a nivel alimenticio. Yo recuerdo que yo era una de las que desayuno, almuerzo y comida era con dulces. Y no puedo negar que me gusten los dulces, pero realmente el hecho de uno concientizarse es cuando uno empieza a bajarle. Uno dice, yo no puedo estar comiendo dulce a toda hora como cuando tenía 15, como cuando tenía 13 años, que uno no piensa en el futuro. Entonces uno cree que uno va a ser joven y bello toda la vida. Y uno dice, no, eso a mí nunca me va a pasar nada, como no me duele nada, como no sé, no me estoy arrugando, ¿cierto? Uno de joven es muy torpe y muy ignorante en muchos aspectos y tiene una vida muy desordenada. Entonces, el hecho de no desayunar, de no alimentarse bien, pero solo comer dulce o comer cosas que no alimenten, o el exceso de comer alimentos chatarra, hamburguesas, perros calientes, pizzas, donas, todos esos alimentos que ahí sí, uno nomás en cierto tiempo no hace daño, pero todo el tiempo quieres comer eso por rapidez, por velocidad, por economía, etcétera, puedes tener muchos motivos por los cuales tu vida alimentaria no es la correcta. Entonces, mamá y papá, vigila muy de cerca cuál es la alimentación de tus hijos, porque tú puedes decir, no, pero es que yo en la casa le doy la verdura, le doy la proteína, le doy su carbohidrato, digamos que le das una dieta muy balanceada en el almuerzo, en el desayuno, aún en las onces que le envías, pero de pronto dices, no, pero yo también le doy un dinero a mi hijo para que en el colegio o en la universidad, no sé, se compre, si se antoja de algo, que lo compre. Y no estoy diciendo, no, prohibido, no se puede comer un dulce, ¿no? Pero digamos, sí, el control y la moderación para evitar problemas a futuro. Porque vuelvo y digo, nosotros no podemos tampoco llegar al punto de espiritualizar todo y decir que fue Satanás quien envió la enfermedad. Y voy a hablarlo así porque lo he escuchado. No es que eso es el diablo que me quiere ver enfermo, me quiere ver en una cama postrado. Pero ven, devolvamos la película. ¿Cuáles fueron tus hábitos anteriormente? ¿Qué hiciste tú para llegar a esa condición? Porque tú no puedes decir que fue a Satanás que te está atacando cuando eres tú mismo el causal, eres tú mismo el que te está atacando, cuando tu alimentación fue muy mala, cuando eras una persona sedentaria, cuando eras una persona que te la pasabas en exceso consumiendo una cantidad de golosinas, caramelos, dulces, chocolates, panes, bizcochos, gaseosas, hacer énfasis en las gaseosas, padres, ahí sí literalmente prohibido, es algo que hace mucho daño.
mucho, mucho daño, no solamente a nivel en esta enfermedad, sino a nivel digestivo, a nivel corpóreo. Entonces, son cosas que ustedes deben tener control, que están comiendo sus hijos. Bueno, sí, un dulce, que le gusta el chocolate, pero todo el tiempo. Yo recuerdo que mi madre peleaba mucho conmigo porque, y lo hablo con autoridad porque sé que eso pasó en mi vida y tuve que reaccionar para darme cuenta que si continuaba con esos malos hábitos iba a dañar mi cuerpo, perdón, iba a dañar mi cuerpo, iba a ocasionar que a futuro no hubiese un futuro, claramente. Tal vez no ver a mis hijos, a mi esposo, etcétera, porque es una enfermedad crónica, trae muerte. Y yo recuerdo que mi madre, allá, como toda madre, le encanta la limpieza y ella cada 15 días me lavaba la maleta del colegio o me decía, bueno, vamos a lavarla, por decirlo así. Decía, bueno, María Fernanda, desocupe la mochila, la maleta, el morral, saque todos sus cuadernos, desocupe todo, porque pues vamos a lavarla. Y yo, listo. Y llegaba el momento en donde ella me ayudaba a desocupar la maleta y no les miento, ella hacía así y solo salían paquetes de dulces, de chocolates, de gomitas, de papas, de chicharrones, de todas las galguerías y comida horrible que daña el cuerpo, de platanitos, de todas las chucherías que me la pasaba comiendo en el colegio. O sea, yo no, o sea, no, o sea, una cosa era la María Fernanda que comía en la casa y, ay, sí, se come la verdura, pero la María Fernanda que comía en el colegio era pura chatarra, solo dulces, 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 gaseosas, jugos con colorantes, con una cantidad de conservantes, y ella me decía eso, cuando la vea enferma no me vaya a decir nada, y me regañaba mucho, mucho por eso, y yo, ay, como los jóvenes, no, mi mamá sí molesta, mi mamá sí cansa, qué pereza, pero usted sí es anticuada, sí es antichévere, ¿qué tiene de malo los dulces? No, realmente el dulce no es que sea un perverso, un malvado, pero en exceso sí se convierte en un monstruo que puede atacar tu vida hasta el fin de llevarla a la muerte. Entonces, ¿con qué fin les comparto esto, mis amados? Con el fin de la concientización. Porque recordemos anteriormente, digamos, hablemoslo a nivel de lo que ocurría en la palabra, ¿no? Nuestros amados hombres de la escritura, el pueblo hebreo era caracterizado por comer alimentos que eran dulces y agradables, claro que sí. En este caso, pues el trigo, la cebada, el centeno, digamos que eran cosas, eran las hojuelitas que ellos hacían, las arepitas, eran cosas que de una u otra manera eran dulces, usaban mucho la miel era como un producto esencial en medio de la cocina. Entonces, digamos que en ese entonces también consumían azúcar, pero era una forma mucho más controlada y no era tan nociva. Pero hoy día la tecnología, la industrialización de los alimentos, de la transformación de todo este tipo de cosas ha hecho que de una u otra forma el consumo de estos alimentos sea el doble, el triple tal vez de perjudicial para nuestras vidas. Yo sé que muchos hemos tenido la oportunidad de ver propagandas de licores, ¿cierto? Cuando en la televisión muestran propagandas de cerveza, de trago, aún del cigarrillo, de los vicios, uno ve que al final sale una persona rápidamente diciéndolo y en letra chiquita como para que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta, saben que bajan las ventas y aún así dándose cuenta lo siguen haciendo, eso sí. Cosas como, por ejemplo, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ¿cierto? O el exceso de fumar puede traer cáncer de pulmón, ¿cierto? Son como pequeños puntos que lanzan en la publicidad para que la persona haga un alto y se concientice. No funciona porque la persona no se concientiza. Ahora, ¿a qué voy con este ejemplo? Eso no ocurre con las gaseosas, eso no ocurre con los dulces. Cuando en las propagandas muestran gaseosas, muestran propagandas de dulces, de paquetes, de gomas, de chocolates, ahí no dice, el exceso de consumir dulces es perjudicial para la salud. No, realmente no lo dice, dice, cómpralo, está delicioso su sabor a chicle, a mora, a frambuesa, esta nueva gaseosa que tiene mucho más gas. Ah, pero es chistoso porque son un poco atrevidos en las publicidades y dicen, no, pero es baja en azúcar. Entonces dicen, no, es que yo tomo gaseosa, pero tomo gaseosa light.
Cuando realmente hay una cantidad de videos en las redes donde hay experimentos con gaseosas y sale una cantidad de azúcar, de melaza, donde realmente uno dice, wow, ¿qué es lo que estoy tomando? Gaseosas que sirven hasta para destapar cañerías. Entonces, miren lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Hay un dicho muy popular y es, eres lo que comes. Y creo que con eso puedo callar por un momento y meditar, para que ustedes también mediten. Soy lo que como. ¿Qué comes? ¿Qué estamos comiendo? ¿Con qué estamos alimentando nuestro cuerpo? Que no pase que tenga que empezar a causar un daño para decir, uno ya no lo vuelvo a tomar. Digamos, en mi caso, a mí me gustaba mucho la gaseosa antes, cuando en esa etapa de adolescencia, les decía. Y tuvo que llegar el punto donde mi estómago ya no la resistía y se me inflamaba así como una bomba. Y yo tomé la decisión y dije, no más gaseosa, no más. Creo que las veces que tomo, decir que también nunca toma gaseosa, es muy rara vez. Más que todo de pronto cuando voy a cine, cuando de pronto voy a ver una película con mi esposo y dice, bueno, una gaseosa con las palomitas, pero como que hasta ahí. Pero digamos que en mi casa, en la nevera, usted siempre encuentre la alacena llena de gaseosas, no, siempre es mejor el jugo natural, o pueden preguntarle a mi esposo, es mejor agua, el agua, 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 agua. Y eso ha sido maravilloso porque ya mi estómago no se ve afectado por eso, después de tantos años que tomé el hábito de abandonar esas bebidas azucaradas y empezar a formar esos hábitos de cuidar nuestros riñones, porque mire que no solo se trata de la diabetes, por eso les decía que esta enfermedad afecta tanto que no solamente afecta a nivel de sangre, a nivel de páncreas, de insulina, sino afecta a riñones, afecta a corazón, afecta a arterias. Entonces, miren que muchas cosas van cambiando cuando tú te determinas a tomar hábitos diferentes. Y quiero contarles unas cifras que realmente son alarmantes. Una lata de gaseosa de 350 mililitros tiene un equivalente a 10 cucharadas grandes de azúcar. Sumando esto, equivale a unas 150 calorías. Es como si la persona consumiera de una vez todo lo que puede consumir a lo largo de un día. Lo ideal, según la Organización Mundial de la Salud, es que el azúcar compone solamente el 10% de la cantidad de calorías que deben ser consumidas a diario. ¿Qué quiere decir eso? Para tener una idea, los niveles aconsejados por la Organización Mundial de la Salud para adultos de tamaño y peso considerados normales, vuelvo y aclaro, en el caso de las mujeres, mire que varía. En el caso de las mujeres dice que ellas debemos consumir un máximo de 100 calorías provenientes del azúcar, máximo. Mientras que para los hombres son 150, 50 más. ¿Quién toma una simple lata de gaseosa? ¿Quién se toma una y dice, pero que es una lata de gaseosa? Está consumiendo casi todo eso. ¿Por qué? Les decía que una lata de 350 mililitros equivale a 10 cucharadas. 10 cucharadas equivalen a 150 calorías. ¿Cuánto debe consumir una persona por día para tener la energía suficiente? Porque necesitamos hidratos de carbono. ¿Cuáles son esos hidratos de carbono que son convertidos en azúcar y dan energía al cuerpo a través de la insulina? Los digamos, sí, un dulce, un chocolate, el pan también tiene azúcar, algunos cereales, algunos jugos con azúcar, sí, claro que sí, pero miren que tenemos que llegar al tope. El tope es en mujeres 100 calorías y en varones 150. O sea que si yo me tomo una lata de gaseosa en el día, ya consumí mi tope. ¿Qué quiere decir? Que durante el día no tengo derecho, para mantener mi cuerpo estable, no tengo derecho a comer nada más de dulce, ni el pan, aclaro en el pan, ni unas galletas, hasta ahí, hasta ahí. O sea que quien se toma 2 latas de gaseosa, quien se toma 3, quien se toma 1 litro, porque ahora venden en litro, en litroncito, una mini para ti, que eso parece 1,5 litros. Entonces piensa cuántas no se está tomando. O sea, ya pasó el nivel aceptable de calorías que el cuerpo requiere. La dieta diaria, considerando todo tipo de alimentos, no solo los carbohidratos, debe ser de 2.5 mil calorías. Vuelvo y digo, no solamente los carbohidratos,
O sea, calorías, entra también ahí cosas, parte de las proteínas, parte de las legumbres, lo que me genere energía. Otra cosa, otro datico para continuar con nuestro tema. Si 350 mililitros de gaseosa, pensemos como nos han enseñado, piensen, si 350 mililitros de gaseosa son demasiado para el cuerpo de un adulto, recuerde que las cifras que acabé de darles hace un segundo en adultos, ¿qué quiere decir de un niño? Pensemos en nuestros pequeños. Hay papás que son demasiado irresponsables y lo he visto con mis ojitos. Son esas personas que no se preocupan por enviarle una buena lonchera a sus hijos, de decir, hombre, yo me voy a preocupar para que mi hijo esté bien, para que las mujeres, a veces hasta por pereza, no me va a levantar un poquito más temprano para prepararle un sándwich saludable a mi hijo, pero no, la fácil, tome chino, 5.000 pesos aquí en Colombia, o 2.000, 3.000, no sé, y cómprese una empanada y una gaseosa. No, tan sabios esos padres. Y después, ¿porque mi hijo es tan gordito? ¿Porque mi hijo está tan ojeroso? ¿Porque mi hijo, ojo, porque estar flaco no quiere decir también que uno está sano? De una vez hago la aclaración. Ay, porque mi hijo vive con sueño todo el tiempo. Porque mi hijo no le gusta hacer nada, porque mi hijo se la pasa en el baño con vómito, con mal de estómago, con diarrea. ¿Por qué? Porque mi hijo todo el tiempo está enfermo, porque a mi hijo cualquier virus le da súper duro, le da gripa, le da cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque usted, ¿qué clase de alimento les está dando? Entonces pensemos, si toda esta cantidad de azúcar para un adulto es extremadamente horrible, ¿cuánto más en un niño? Claro que en cantidades razonables, las golosinas pueden ser consumidas de forma responsable, con responsabilidad, con moderación. Solo que las proporciones disponibles en el mercado son muchas veces exageradas. Entonces uno dice, no, voy a comprar una chocolatina, pero se compra la super gigante y se la come en 5 minutos, y después al rato una gaseosa y después al rato unas papas, con el fin de que el factor que va a hacer la diferencia en la vida de un niño va a ser la responsabilidad del adulto. Y con esto paso a los siguientes puntos de nuestra enseñanza de la noche de hoy. Pensemos, ¿por qué es tan importante que los padres se concienticen en este punto? Porque realmente los niños aún van a ver del mismo ejemplo. Si ven que todo el tiempo el papá está tomando gaseosa y toma gaseosa, y es que a veces los papás son un poco cínicos, con todo respeto les digo, porque dicen, no, es que usted no tiene que comer eso, vaya, tome más bien jugo, pero el papá toma gaseosa. No, 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 vaya, tome jugo, y él se la pasa tomando gaseosa. No deje de estar comiendo tanto pan, y el papá es el que va a la panadería y compra 3.000, 5.000 de pan y se lo come todo. Entonces los niños que están viendo, o sea, hay una doble moral ahí. Es un poco absurdo, los está contradiciendo, como que, bueno, mi papá me dice esto, pero sus acciones son diferentes a lo que él me está diciendo. Y lo de la responsabilidad en su loncherita, en sus almuerzos, digamos que es un punto donde los que son padres deben ser muy conscientes. Digamos, uno no caía en el error antes de decir, no, yo no almorcé, entonces cuando yo estaba en el colegio y pues me la pasaba estudiando, y porque, aclaro, no era que me la pasara de vagancia, sino era muy estudiosa, hacía cosas, hacía actividades extracurriculares. Entonces era una vida muy activa, pero mi vida de alimenticia era un completo desastre. Entonces yo era de las que no almuerzo, entonces como no alcanzo a almorzar, me compro unas papas con una gaseosa y salgo corriendo. Entonces yo analizaba y en algún momento me sentaba a hablar con mi esposo y decía, aún en eso, los que van a ser padres o los que ya son, la responsabilidad recae totalmente en ese punto, es decir, ¿qué clase de alimentación le voy a dar a mi hijo? Yo no puedo decirle, ay, tiene hambre, papito, vas a comprarse un mil de pan, una gaseosa y ahí tiene su almuerzo. Y que hay padres que lo hacen, los hay. Como hay padres que son totalmente responsables y dan lo mejor para que sus hijos sean creciendo aún en esta parte. Entonces realmente vemos que en este punto de prevenir es mejor que curar, recae muchísimo la prevención, porque la cura es muy complicada. Y quiero continuar con el tema, comprendiendo lo siguiente. Y es que
hay síntomas donde usted puede identificar, hombre, a mí, ¿por qué me está dando estas afecciones? O cómo usted puede empezar a determinar si de pronto está padeciendo de diabetes. A continuación les voy a mostrar una imagen muy clara, es una imagen muy didáctica donde aún a través de imágenes podemos comprenderlas. O sea, aparte de que el primer síntoma de la diabetes es una elevación exagerada de la glucosa y de la inactividad de la hormona insulina de la forma correcta o de que no funcione correctamente, hay otros síntomas como la polidipsia. ¿Qué es la polidipsia? Sed en abundancia, sed excesiva, todo el tiempo tiene sed. La sensación de mucha hambre, esto en otros términos se llama polifagia, todo el tiempo tiene hambre, acaba de comer y ya quiere comer otra cosa. Terminó de almorzar y dice, bueno, ¿y qué vamos a comer de onces? Y ya está buscando en la cocina, terminó de tomarse todo el almuerzo, de tomarse toda la sopita y ya está buscando en la nevera más comida. Empiece a analizar eso. O sea, podríamos decir que ahí le vamos a sumar una glotonería. La necesidad de orinar continuamente. En este caso, esto se llama poliuria. En ocasiones también se convierte en nicturia. ¿Qué significa la nicturia? Que le da muchas ganas de orinar, más que todo en la noche. La pérdida de peso. ¿Cómo así? Hay personas que comen mucho, pero pierden peso. En vez de subir, que sería lo normal cuando una persona come, lo que hace es disminuir. O en ocasiones ya es el aumento de peso hasta llegar a la obesidad. El cansancio. Todo el tiempo está cansado, tiene sueño, está sin aliento, es otro síntoma. La visión borrosa. Este tipo de alteraciones puede aún a futuro en personas con diabetes que no tienen que no están siendo controladas y llevando una dieta balanceada y un control en medicamentos, puede llegar hasta tener afecciones en la visión a nivel cancerígeno. Y esto está 100% comprobado. También encontramos el hormigueo y el entumecimiento de manos y pies, es otro síntoma. La falta de energía, las infecciones fúngicas en la piel recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que salen escaras, que salen hongos, que salen llagas. De pronto se ha escuchado acerca del pie diabético, es una de las razones. Entonces todas estas infecciones que pueden dar, este tipo de afecciones, de síntomas, son para que tú y yo empecemos a analizar y a ponerle cuidado a lo que está ocurriendo. Por eso es importante que tengamos presente lo siguiente. Y es que si la glucosa sube despacio, de forma progresiva, en general, esto ocurre en la diabetes tipo 2, pueden pasar años en que comiencen los síntomas y por ello la enfermedad puede pasar inadvertida. Por eso les hablaba de un enemigo silencioso. Y quiero decirles algo, que no duela no quiere decir que no haga daño. Y de ahí la importancia de un diagnóstico a tiempo para prevenir la aparición de complicaciones. Si usted es consciente de lo que hablábamos ahorita, de que su vida es muy desordenada a nivel alimenticio, de que sus hábitos no son los correctos, y usted considera que hasta este momento no ha hecho nada bien con su cuerpo, pero usted dice, pero es que yo me siento bien, yo estoy bien, no estoy gordito, o está gordito pero no le duele nada, no me duele el pecho, no se me sube la tensión, no nada, yo camino, yo salgo, yo trabajo, como se siente normal, pero vuelvo y les digo, que no duela no significa que no haga daño, para que meditemos. Dentro de la prevención es importante tener en cuenta estas cosas, que aparte de las complicaciones que pueden haber, como los síntomas, y mucho más adelante, problemas cardiovasculares, renales, retinopatía, que es algo que les decía acerca de la visión en personas diabéticas, el pie diabético, la amputación de miembros. Esto ocurre mucho en personas con pie diabético que les salen escaras por causa de esta enfermedad, no tienen la misma cicatrización, entonces son heridas abiertas que son muy difíciles, llevan mucho tiempo en curarse, pueden causar aún llagas muy fuertes. Todo este punto nos lleva a comprender lo siguiente, y es que
en estas circunstancias, lo más importante es tener en cuenta en qué punto estamos, ¿cierto? Digamos que las complicaciones en la diabetes más frecuentes pueden aparecer una multitud, perdón, de circunstancias. Lo primero que debemos tener en cuenta es un nivel de toma de azúcar regularmente, teniendo en cuenta las recomendaciones que les decíamos acerca de la dieta, de la buena alimentación, el hecho de tener en cuenta estos puntos, vamos a prevenir muchas cosas. Ahora dice que en una imagen que les estoy mostrando ahí, pueden ver que es como una barrita donde podemos ver ese diagnóstico. Y así es como se puede en lo natural, en la salud, en la ciencia, diagnosticar esta enfermedad, midiendo los niveles de glucosa en sangre. Se trata de pruebas que puede realizar el médico de atención primaria. Hasta hoy día las personas compran glucómetros, que es un aparatico muy sencillo con unas lancetas, que es a través de una pinchadura en el dedito, donde pueden medir sus niveles de azúcar, ya sea basal, o sea, en ayunas, o simplemente a cualquier hora del día. Y pues estas 4 formas de diagnosticar la diabetes es a través de exámenes de sangre, claramente. Está un examen llamado la glicemia basal, que es en ayunas, en donde, ¿cómo sabemos que tiene diabetes? Porque sus niveles dan mayor a 126 miligramos sobre decilitros. Si es igual o mayor, es una persona que ya tiene diabetes. Hay un examen que se llama la hemoglobina glicosilada. Mide los niveles de sangre 3 meses antes, o sea, no en el momento, sino mide el azúcar desde hace 3 meses. Es un examen muy efectivo que comúnmente se lo mandan a los pacientes con diabetes. Y si es mayor a 6,5%, también es una persona que es probablemente diabética. Hay otro que es la curva de glucosa o curva de tolerancia a la glucosa. Test de Sullivan, hay muchos, aunque se hacen en las maternas, que sea con una carga de glucosa de 75 gramos, que es un jugo súper dulce. De pronto los que ya se lo han hecho lo pueden corroborar. Si en este examen tu resultado da mayor a 200 miligramos sobre decilitros, claramente eres una persona diabética. O si en cualquier momento del día te tomas la glucometría con el aparatico que les decía, con el glucómetro, y si te da mayor a 200 miligramos sobre decilitros, claramente tienes diabetes. Aún aquí podemos agregar que a eso sumémosle los síntomas que hace un momento hablamos. Una persona prediabética es aquella que siempre está oscilando entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros su enfermedad. Una persona sana, una persona con buenos hábitos, una persona que mantiene sus buenos niveles de azúcar, que su páncreas está funcionando de la manera correcta, siempre su azúcar estará por debajo de los 100 miligramos sobre decilitro. Hasta de 70 a 100. Si da menos de 70, también podemos correr el riesgo de que haya una hipoglicemia, niveles bajos de azúcar. Eso también trae complicaciones, síntomas muy parecidos a los que hablábamos hace un momento. Vemos que hay muchísimos tratamientos. A nivel de salud hay tratamientos donde la más clara es la insulina, ¿cierto? La insulina, que es la que se aplican constantemente las personas que tienen esta enfermedad. También hay medicamentos como la metformina, la sitagliptina, la janubia. Hay hartos medicamentos que pueden ayudar a tratar de regular estos niveles. Pero vamos a ir a la parte más especial de nuestro programa, y es cómo prevenirla, ¿cierto? Porque ese es el punto a donde quería llegar, y es donde, vuelvo y les digo, siempre este programa me parece muy lindo y muy especial, porque como que primero nos concientizamos y comprendemos la parte médica, ¿cierto? Pero vamos a tener en cuenta lo que nos dice también la palabra del Eterno. Ya sabemos qué nos dice la ciencia, ya tenemos claro cómo es la movida a nivel aún de nuestro cuerpo, ¿cierto? Cómo funciona, qué es lo que pasa. Aún ya tenemos claro que de una u otra forma depende mucho de mí, depende de ti, depende de tu responsabilidad
porque eso es netamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo creo que a nadie le colocan aquí, tiene que comerse esto lleno de carbohidratos y de dulces. Claramente no es así. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad para manejar este tipo de cosas. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad para decir, voy a hacer un alto, voy a alimentarme de la manera correcta. Entonces, teniendo en cuenta todo este tipo de cosas, mis amados, vamos a ir a ese punto de la prevención, ¿cierto? Y en este punto me quiero centrar compartiendo con ustedes lo siguiente. Y es que la diabetes, a pesar de que ya hablamos a nivel del páncreas, hay algo que es un origen y es muy del alma, una raíz. Diabetes con la parte del origen emocional. Ya hablamos de la parte física, como les decía, pero en la parte emocional vamos a comprender que esa glándula de la que les hablé, llamada páncreas, encargada de generar insulina y glucagón, estas dos hormonas importantísimas en la transportación de hidratos de carbono al cuerpo y la transformación de las mismas en las células, es un punto que está ligado al centro energético. ¿Qué quiere decir eso? Esta glándula está cerca a una parte de nuestro cuerpo, específicamente el sistema nervioso central, llamada el plexo solar. El plexo solar es como un sinfín de terminaciones nerviosas que llevan mucho aún al mismo estómago. Y cuando yo leía esto, entendía que aún el ser humano en muchas ocasiones represa sus emociones cerca al estómago, ¿cierto? Por lo menos a mí me ocurre que cuando tengo mucho miedo o cuando tengo temor de algo, mi estómago empieza a dolerme hasta tal punto que ya no puedo recibir alimento porque me duele muchísimo. Hay personas que lo reflejan a través de la sudoración excesiva, hay personas que lo reflejan a través de la risa, son risas nerviosas. Digamos que hay un sinfín de sintomatología, por decirlo así, en donde uno puede reflejar este tipo de emociones. Pero en el caso de la parte emocional, debemos comprender que todo problema en esta glándula indica que existe un trastorno a nivel emocional. De hecho, este centro de energía administra las emociones, los deseos y aún trabaja en nuestra propia mente. Algo muy común de las personas con diabetes es que son personas que a nivel emocional, valga la redundancia, son demasiado emotivas y sentimentales. Y en este caso, pues, en exceso es tan nocivo que pueden represar tanto las emociones, tanto buenas como malas, que cuando las van a transmitir a otras personas lo que hacen es causar un daño irreversible, no solamente en ellos mismos, sino en las personas que hay en su alrededor. Vemos que existe en ella una gran actividad mental debido a una búsqueda intensiva de los medios necesarios para dar respuesta a sus expectativas. Estoy hablando de una persona que padece diabetes. Vemos que el hecho de que esta persona quiera superar tanto sus expectativas, dice que una de las características a nivel emocional de esta persona es que tiene una búsqueda intensiva de los medios necesarios para dar respuesta a lo que quiere. Es una persona que es terca, que hasta no lograr lo que quiere, o más bien voy a corregir lo que acabo de decir, con tal de lograr lo que quiere, no le importa pasar por encima de cualquier persona. Y usted dirá, bueno, ¿y de dónde sale esto? Ahorita a la luz de la palabra lo vamos a encontrar. Y es ver que de una u otra manera son personas que con tal de cumplir sus expectativas no les importa lo que tengan que hacer o por encima de quién deben pasar o qué tipo de cosas deben decir o qué tipo de cosas deben hacer. Pero si miramos en lo profundo del corazón, son personas que atesoran una gran tristeza y una gran amargura, que lo que hacen es generalmente
aparentar que son personas soñadoras y que tienen grandes expectativas, que no les gusta el conformismo, pero realmente en su corazón lo que realmente reflejan es tristeza interior que generalmente proviene de un deseo de ternura que ha sido insatisfecho, en este caso una carencia de amor. En el caso de los niños, esto lo acabo de hablar para una persona adulta. Podríamos hablar de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, en el caso de los niños, a nivel emocional se manifiesta cuando éste no se siente suficientemente reconocido. Su tristeza le ocasiona un vacío tan interno que busca siempre llamar la atención. Entonces, cuando usted ve esos niños que hacen un sinfín de cosas que hasta son necios y malcriados, y pues específicamente que estén padeciendo esta enfermedad, porque estamos hablando de esto, es una de las razones a nivel emocional que maneja esta enfermedad. Y es comprender que la carencia de amor es la raíz fundamental de esta enfermedad. Una persona que a causa de las heridas que ha sufrido anteriormente, situaciones del pasado no resueltas, hace que a nivel emocional haya un bloqueo. Y este bloqueo empieza a generar este tipo de sintomatología en el cuerpo. Y pues ya vimos todo lo que ocasiona, ¿no? El hecho de que esta persona a nivel de carencia de amor tenga la necesidad de llenar esos vacíos, trata de hacerlo con miles y miles de cosas a nivel material. Entonces a esa carencia de amor le sumamos lo material. Son personas que viven por lo material. Son personas que son aún egoístas. Son personas que aparentemente se alegran de los triunfos de las demás personas, pero que en el fondo tienen también una raíz llamada envidia, competitividad. Son personas que a lo largo del tiempo dicen, bueno, tengo que lograr esto y hacen cualquier cosa para lograrlo, pero no se satisfacen. Dicen, no, ya tengo esta casa, pues quiero otra casa. Tengo este carro, pues quiero otro carro. Y es una de las raíces muy, muy profundas del alma de una persona con diabetes. Ahora, otra de las raíces es que son personas controladoras y manipuladoras. Quieren controlar a las personas que lo rodean. De pronto no amarrándolas y diciendo, tú vas a hacer lo que yo digo, pero sí manejan mucho y manipulan mucho las situaciones. Entonces, como son personas tan carentes de amor, cuando se ven confrontadas con su realidad, se hacen las víctimas, sufren, se lamentan, hieren a las demás personas y en ocasiones no se dan cuenta. Son personas que lastiman con sus palabras, son personas que de una u otra forma no han podido llenar ese vacío de, vuelvo y aclaro, procesos del pasado, situaciones del pasado que no han sido resueltas. Entonces hay heridas muy profundas, hay una carencia de amor muy grande que no han podido resolver y esto afecta muy grande a nivel emocional, tanto así que esto le da paso a una raíz mucho más grande llamada la amargura, porque uno las ve felices, pero en realidad esta no es una felicidad plena. Y quiero que me acompañen a la palabra en Primera de Corintios 13:1-3. Y es una palabra muy especial y dice, tal vez muchos la han leído y dicen, uy, el amor. Pero en esta versión es muy clara, es una versión bien clara y con un lenguaje bien actual. Y es, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Yahweh y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Yahweh me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que yo tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Y este versículo me ministraba tanto el Padre porque realmente el amor es una de las cosas que deben ser fundamentales en la vida de cada creyente.
y realmente cuando uno empieza a, a decir, bueno, Padre, ¿realmente yo amo? ¿Realmente yo me amo primeramente? ¿Qué tanto me amo yo? ¿Cierto? Porque ahí volvemos a hablar de las raíces y de las consecuencias que yo mismo adquirí para tener esta enfermedad, ¿cierto? ¿Soy realmente consciente del amor que me tengo hacia mí mismo? Preguntémonos. ¿Soy realmente consciente del amor que la gente tiene para mí? Y tercera, ¿soy realmente consciente del amor que le tengo a las demás personas? ¿Será que hay mucho amor disponible en estos momentos? Tal vez se puede estar meditando. Y en el caso de las personas con diabetes, son personas, como les decía, que tienen tanta esta carencia que no son conscientes de ninguna de las tres. No se aman a sí mismas, se rechazan de una u otra forma, no se cuidan, es evidente. Son personas que les cuesta dar amor a otros y son personas que les cuesta dejarse amar. Digamos que son tres puntos diferentes. Amor a sí mismo, amor hacia los demás y dejarme amar de los demás, de las personas que me rodean. Es en este punto donde comprendemos que de una u otra forma la diabetes es una más de las enfermedades generadas por la falta de afecto, por la falta de amor, por la falta de cuidado a uno mismo y por la falta del cuidado a una de las personas que me rodean. Es una enfermedad muy común porque se relaciona con la carencia del amor. Y les quiero contar una pequeña analogía a nivel científico. Y esto lo dice un autor llamado Rudiger Dahlke. Es el autor de un libro llamado La enfermedad como un camino y como un símbolo. Y también es un médico científico y él dice, las células no se abren a la entrada de la glucosa. Al azúcar se le relaciona con el afecto. De hecho, que el primer sabor que ingerimos es dulce. Este es el gusto, el de la leche materna. En la diabetes está el deseo de disfrutar de las cosas dulces, es decir, del amor, de la vida dulce, al mismo tiempo que existe la incapacidad de aceptar ese amor y dejarlo entrar en nuestras vidas. No poder recibir la dulzura de la vida ni dejarla entrar hasta lo más interno. Así como pasa a nivel físico, cuando debe ingresar ese azúcar a las células, pasa igualmente a nivel emocional. Cuando no permito que esa dulzura del amor, primeramente de nuestro eterno y de las personas que están a nuestro alrededor, entren y penetren lo más interno que hay en mí, esto conlleva que yo no me pueda entregar al amor, no pueda entregarme a otras personas y a no tener esa confianza también para yo dejarme amar por los demás. Y hay muchos textos relacionados con el amor. En la carta a Juan, la primera carta a Juan vemos, si no tengo amor, no amo al Eterno. Si yo no tengo amor, quiere decir que el Eterno no está en mi vida. Y claramente el que leíamos ahorita el texto en Primera de Corintios 13. Y son muchas cosas que probablemente usted dirá, no, yo ya lo conocía. Pero tengamos en cuenta que la raíz principal es esa falta de amor. Es comprender que hay situaciones, hay heridas que no han sido sanadas, que tal vez pasó algo en mi pasado y no he resuelto esa situación o creí, o hasta el día de hoy creo que ya lo he resuelto, pero cuando vuelven a tal vez mencionarme algo de esa situación, vuelve y se abre esa herida hasta tal punto que se forma una grieta gigantesca y no me permite comprender y ver mucho más allá lo que ocurre. En algún momento alguien me enseñaba que nosotros somos como esa casa. Y la casa empieza a ser construida, sí, se empieza a ser cimentada, empieza a ser pañetada, bueno, empezamos a colocar las bases, pero de pronto viene un momento donde hay un pequeño temblor en esa vida, en esta casa, y empiezan a formarse grietas y creemos que de una u otra forma podemos remediarlas o resanarlas, como dicen tal vez los maestros de construcción, así ligeramente, y creemos que hasta ahí quedó. Pero lo que realmente hay que hacer es llegar al profundo de esa raíz, volver a romper y volver a construir. Y eso es algo que
si tú, que tienes esa falta de amor tan profundo en tu corazón, no has podido resolver, es tiempo de que empieces a permitir a que esas situaciones del pasado se resuelvan. Yo recuerdo que en mi adolescencia era muy difícil para mí este tipo de situaciones. Y digamos, usted dirá, no, yo no tengo diabetes. Y en mi caso, gracias al Eterno, nunca he tenido esa enfermedad, no sé qué es eso. Pero sí tenía esta raíz. Y de pronto usted dirá, no, como yo no tengo diabetes, entonces eso no me afecta. Pero en tu corazón hay una raíz de una carencia de amor. Y en mi caso esa carencia de amor era netamente, directamente por parte de mis padres. Tal vez no porque ellos no me amaran, sino porque nunca vi esa figura clara de amor en medio de la casa, en medio del hogar. Tendía a confundir el amor con lo material, de ahí lo de las características que les daba hace un momento. Tendía a confundir que el amor era dar cosas. Entonces, si tú me das algo es porque me amas, si no me das nada, pues no me amas. O creía que yo demostrarle amor a otra persona era darle algo. Pero era tanta la carencia que se empezó a ver tan afectada en que para mí era súper mega complicado dar amor y en su defecto dejarme amar. O sea, para mí las expresiones de cariño, claro está que volvemos y vamos al punto que leíamos en Corintios. No se trata de las palabras, porque yo puedo pronunciar 1001 palabras, te amo, te quiero, escribir leyendas, cartas, peluches, rosas, pero si realmente no hay un amor genuino en el corazón, pues de nada sirve, porque las palabras realmente, como dice el dicho, se las lleva el viento. El amor se tiene que medir es por las acciones. Si mis acciones no son realmente de amor, pues de nada me sirve. En mi caso, pues digamos que ni mis acciones ni mis palabras, ya era el caso extremo. A mí ni me gustaban las palabras, yo no era nada tierna, no era de te amo, de un abrazo, ¿por qué no? No, yo no era así, pues porque nunca vi eso. Entonces yo dije, pues hasta yo lo decían en mis palabras, decía, eso es una bobada, eso es una tontería, eso es una melosería, eso es pura bobada, eso no, eso es de débiles, cuando la débil realmente era yo, porque no estaba permitiendo que el amor del Padre entrara. Y era porque había tanto rechazo, había una herida, vuelvo y digo, había un problema no resuelto del pasado, y el problema no resuelto del pasado se llamaba rechazo. Y este rechazo ocasionó que se incrementara esta falta de amor, se incrementara esta falta de amor propio, de amor hacia los demás, y se empezó a convertir en tristeza, se empezó a convertir en dolor, en amargura, hasta el punto que ya nada me hacía feliz, vivía todo el tiempo enojada, amargada, y cuando a mi vida llegaron personas de parte del Eterno que querían demostrar ese amor, pues para mí eso era como un idioma extraño. Yo no entendía qué era eso, no sabía qué era eso y tampoco quería permitirlo. Entonces yo era muy reacia, me enojaba, era gruñona, perdón. En ocasiones hasta me enojaba. Yo decía, no, ¿qué es eso? ¿Qué es esas bobadas? ¿Qué es esas tonterías? Y todo eso se fue convirtiendo y fue como un mecanismo de defensa que yo creé, creyendo que yo realmente sí tenía ya resuelta esa situación, pero interiormente había una necesidad de amor. Yo quería que alguien me amara. Yo quería realmente sentir que era eso, pero no sabía cómo. Y el Eterno utilizó a alguien para que yo pudiera comprender eso. Y el primer paso, no solamente para aceptar que el Padre me amaba tal y como era y que Él tenía que empezar a trabajar en mí, sino empezar a amarme a mí misma. Por eso es una raíz que realmente sí está 100% ligada a la diabetes. Porque la mayoría de personas con diabetes son personas que jamás se han amado. Porque si se amaran, sus hábitos serían diferentes, su vida sería diferente. Son personas que no se preocupan por sus cuidados. Son personas que dicen, hombre, yo no necesito de nada de eso. Yo así estoy bien como soy, yo soy así y así me quedaré, así moriré. Son personas egoístas y orgullosas. Y en algún momento de mi vida yo era así. Hasta tal punto era la falta de amor que yo ni siquiera en lo personal me gustaba cuidarme. O
O sea, no me gustaba ni cuidarme, ni arreglarme, ni nada. O sea, eh, como mujer no tenía ni siquiera la delicadeza que una mujer, que una niña debía tener. Cuando me daban de pronto algún tipo de halago, para mí era como un insulto porque había un mecanismo una de defensa, una barrera que no permitía dejarme amar. Y fueron momentos muy difíciles, perdón, y vuelvo y digo, no fue de la noche a la mañana, hasta el momento en que yo tuve que verme cara a cara en un espejo, yo misma, y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿En dónde entró esta raíz? ¿En dónde ocurrió todo? Y cuando empecé a tomar la decisión, pues todo fue cambiando. Y aún un día después de convertirme en una joven adulta y en medio de mi matrimonio, el padre fue tan hermoso que colocó en mi vida a un esposo muy hermoso y muy maravilloso, que tiene este don del amor, realmente, algo que en mi vida aún el padre sigue formando. Y es muy hermoso saber que uno dice, wow, el padre es tan bello porque en mis planes, así como las características de la persona con diabetes, es una persona tan soñadora y tiene tantas expectativas que es que yo recuerdo que yo escribía, yo decía, yo quiero que mi esposo sea así, 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 pero en ningún momento puse que fuera un esposo amoroso, que me cuidara, que me mimara, porque yo en mí, yo decía, eso es una bobada, yo no necesito eso. Y ese es el peor error del ser humano, creer que no necesita del amor del eterno y del amor de las personas que te rodean. Eso es una autosuficiencia y un orgullo tonto. El Padre, en muchas palabras de la Escritura, nos lo dice. Aún al final de Primera de Corintios 13 dice que al final permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de los tres, ¿cuál va a ser? El amor. Y el amor es Yeshua. Y eso es una palabra muy hermosa. Y aún yo decía, no, yo para qué pido esas bobadas, yo no quiero un esposo así. Y el Padre me entregó una pila de amor. Porque José Luis es así, es una pila de amor. Él es cariñoso, él es generoso, es una persona que cuida, es que se preocupa por ti. Y él era, aún con sus palabras, era muy tierno y yo era, "Uy, qué bobada". Yo no era así, él era, ven mi amor, y yo, hola, ¿qué hubo? Tome, chao. Era muy tosca, muy parca, muy ordinaria es la palabra, porque me costaba. Pero realmente fue con el mismo, con ese propio amor de él que doblegó mi vida hasta tal punto de como una vela, cuando se derrite y dice, voy a dejarme amar, porque el Padre lo puso a él como un instrumento para dejarme amar y a la postrera empezar a dar de ese amor que estaba recibiendo por parte de él y por parte del mismo Eterno. Y no solamente ocurrió, José Luis no solamente fue un instrumento en esa parte, hubo muchas más herramientas que trabajaron en este cacharro, herramientas que sirvieron para que el amor del Eterno empezara a verse y, lo más importante, para empezar a resolver esas situaciones del pasado, para empezar a resolver esas situaciones que de una u otra manera creía que ya estaban resueltas, pero no era así. Y ya para ir terminando, mis amados, eso es lo que debemos empezar a meditar. Aún, ¿cuán aparentes somos? Otra característica súper fundamental de una persona con diabetes a nivel emocional es que son aparentes. Así como la imagen que ustedes pueden ver ahí. Por fuera muestran una faceta de alegría, de felicidad, de satisfacción, de amor, pero por dentro hay dolor, hay amargura, hay una carencia y necesitan ser sanadas. Y son esas personas que uno a punta de regaños, de gritos, de maltratos no va a solucionar. Realmente son personas que la medicina es el mismo amor. En mi trabajo a diario tengo pacientes con diabetes, desde los más pequeños hasta los más adultos. Y cuando uno les pregunta, dentro de la anamnesis que uno les hace, dentro de los datos clínicos que uno pide para poder llevar a cabo ciertos tipos de exámenes, digamos que uno les pregunta, ¿qué enfermedades se han diagnosticado? No, diabetes. ¿Te aplicas insulina? Porque digamos que eso es como el tope más alto del medicamento. No, no me aplico insulina, pero estoy tomando metformina, por ejemplo, estoy tomando alguna pasta.
También he escuchado algunos ejemplos de algunos pacientes que dicen, no, ya, yo tengo diabetes, pero está siendo controlada. Y uno dice, perfecto, ¿cómo la estás controlando? Y ahí es donde uno empieza a ver la raíz de amor hacia él mismo, amor propio. Bueno, ¿cómo la estás controlando? No, pues digamos que hubo un tiempo donde sí tuve que aplicarme insulina y tomar pastas, pero empecé a mejorar mi dieta, empecé a alimentarme mejor, a cambiar muchos hábitos y me he sentido mucho mejor. Y cada vez que vengo a los controles, el azúcar la tengo súper bien, dicen mis pacientes. Entonces es muy bonito eso porque es donde empieza, ahí donde uno comprende, cuando uno comprende que la cura para alguien así es el mismo amor. ¿No tienes amor que necesitas? Amor. ¿No te gusta dar amor que necesitas? Amor. Y es una palabra muy grande, es un don, es un fruto, realmente es un don, es un fruto muy grande y muy difícil de desarrollar, porque como les decía, el amor no es solo palabras, el amor es acciones. Y vuelvo y les digo, si usted tiene la oportunidad de seguir leyendo Corintios 13, hay una cantidad de cosas de lo que sí es y de lo que no es el amor. El amor es esto, el amor es aquello, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿cierto? Y cuando realmente eso sí se empieza a vivir, porque en palabras uno dice, ay, sí, qué hermoso, qué lindo, pero cuando se empieza a vivir realmente, son cosas que uno dice, la palabra ahí cuando se empieza a vivir es cuando se pone dura, cuando se pone complicada. Entonces, mis amados, es tiempo de que empecemos a comprender realmente qué es lo que el Padre quiere enseñarnos a través de este punto. Hay una raíz y el Padre tiene que entrar ahí para curarla. Hay hábitos que debemos empezar a corregir, claro que sí. Tú que me estás escuchando, empieza a meditar. Deja de excusarte y decir cosas tontas como de que es el diablo que me quiere ver enfermo. Realmente hay cosas que debemos hacer nosotros mismos. Empezar a cambiar, empezar a mejorar, empezar a tomar la responsabilidad y ahí empezar a amarnos a sí mismo y pensar en el futuro, no como la experiencia que les contaba en la torpeza de mi adolescencia, de que como yo no pensaba que iba a haber un futuro, pues me alimentaba de solo chatarra y no pensé que las consecuencias fueran a cobrarme, no pensé tal vez que de una u otra forma eso iba a tener alguna reacción adversa. La palabra es muy hermosa y en el Salmo 34, 18 y en el Salmo 147, 3 dice que Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y está dispuesto a sanar las heridas. Si tienes situaciones del pasado que no han sido resueltas, el Padre está allí para sanar tu corazón. Permite que el amor del Padre entre. Recordemos esas tres facetas de la parte emocional de una persona con esta afección. No ama, no se deja amar y tampoco sabe cómo hacerlo. Y tampoco ha resuelto esas situaciones. Entonces, la forma más efectiva es reconociendo que hay un chicharrón, que hay algo que en mi corazón no me permite, pero voy a permitir que la medicina entre. En este caso, que sea el amor del Padre. Aún el Eterno coloca medicinas a nuestro alrededor, que son esas personas, esas herramientas que Él pone para permitir que su amor entre y sane y quite todo eso que aprendíamos aún y que veíamos esas imágenes, la tristeza, el dolor, la amargura, la apariencia, y que con el tiempo, así como cuando les comento de mis pacientes que físicamente ellos dicen, no, yo he mejorado y ya no necesito de un tratamiento físico, ya no necesito de aplicarme insulina, por ejemplo, porque pues me he propuesto a cambiar mis hábitos y he mejorado, pues que en la parte emocional ocurra igual. Digan, tal vez no lo he logrado 100%, pero he avanzado, he mejorado, mi corazón ha ido sanando, he permitido que el amor del Padre entre y cure y sane todo mi ser, he permitido que las personas que están a mi alrededor me amen, porque eso también es algo importante, y me he permitido a mí mismo o a mí misma dar amor a los que lo necesitan. Entonces, no siento más por el día de hoy, esto fue Eshet Gallil, mujer de valor, con nuestra serie Prevenir es mejor que curar. Espero que este tema haya sido de gran bendición para todos ustedes, que haya sido un tema bien especial. Compártenos a través de las redes sociales. Recuerda que este video queda ahí en la fanpage del Rode Pablo Escalante. También lo puedes
próximamente verlo tal vez a través del canal de YouTube, escuchar estas enseñanzas. De pronto dijiste, no, no la alcancé a escuchar toda, ten la plena seguridad que la puedes encontrar allí a través de este medio y compartirla con las personas que tú creas que lo necesitan, primeramente tal vez nosotros, pero es un tema bien importante que nos compete a todos. Vuelvo y digo, de pronto usted dirá, ay, yo no sufro de eso, pero así como este médico decía, que no duela no significa que no esté sintiendo. Tal vez usted aparentemente está bien, está sano, pero por dentro tiene unas grietas en su alma que requieren de un tratamiento llamado amor. Así que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Esto fue todo por Eshet Kayil. Sigan conectados a la programación de Restaurando las Sendas Antiguas y el próximo martes a su programa de mujeres, hecho por mujeres, que ningún hombre puede perderse. Shalom para todos.